Bien, como les decía, ir siempre recordando un poquito el protocolo de las normas, por favor, mantener el micrófono apagado, utilizar el chat para consultas o comentarios, levantar la mano para hacer alguna intervención cuando sea necesario y pues de esa manera podemos desarrollar el trabajo. En clases anteriores nosotros vimos el desarrollo de las fases del juego para poder hacer un análisis y buscar ciertos parámetros de análisis según las fases del juego. Luego vimos, según las fases, en la fase de ataque, en el momento de ataque, cómo podíamos subdividir esa fase en subfases para poder comprender si realmente estábamos realizando un ataque combinativo o diferenciar si era un ataque, y si era un ataque directo. ¿Qué características tenían? Dadas esas características, nosotros podemos hacer un análisis de qué tipo de ataque era el que nosotros presentamos o nuestro rival presenta en función de la situación. De la misma manera, la semana anterior vimos la fase defensiva y cada una de las subfases que compone cada uno de estos elementos. Esa transición de ataque de defensa, que es una de las cosas más complejas, y cómo momentáneamente se dan ciertas situaciones que podemos identificar a la hora de ser aprovechados. Así como cada uno de los roles de los jugadores que se deben de dar al momento de tener esa transición. Bien, ¿quién es el jugador que presiona? ¿Quién es el primer jugador que presiona, que salta a presionar el balón? Si presiona una línea, si presiona el balón directamente. ¿Quiénes son los jugadores que se acercan a hacer la cobertura? Si hay jugadores que están haciendo la vigilancia, si esa vigilancia se da de manera bien coordinada o hay un espacio ahí que se puede aprovechar y cuántos pases utiliza el equipo para después de recuperar buscar la finalización. Esos son los elementos que vimos la semana pasada. Hoy vamos a tocar una parte primeramente de la clase que va a estar enfocada en el análisis de las jugadas a balón parado, dadas las características de cada una de ellas para hacer un análisis, y luego de los tipos de análisis que vamos a realizar o que hemos visto, está el análisis grupal y análisis individual. El día de hoy, en la última parte, vamos a ver algunos matices de un análisis individual y el trabajo que vamos a realizar al final en grupos, vamos a terminar la clase ahí para que el día de mañana podamos continuar. ¿Cuál es el objetivo? Ir determinando qué criterios podemos considerar nosotros para evaluar según la posición qué características nos pueden dar un buen rendimiento de un deportista según una posición. Cada posición va a tener características diferentes. Un central va a ser distinto lo que vamos a observar en un central, por ejemplo, que en un lateral o en un contención. Sin embargo, van a tener cada uno ciertos criterios que son necesarios observarlos para determinar realmente si el nivel de rendimiento que nosotros estamos esperando es el adecuado. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy en la clase. Así que arrancamos con el contenido. Bien, hoy vamos a hablar de las jugadas a balón parado. Creo que dentro del desarrollo del análisis, las jugadas a balón parado pues, son uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Primero porque un gran porcentaje de los goles llegan por este medio, las jugadas a balón parado. Los equipos que regularmente juegan un ataque directo se valen mucho de las transiciones y de las jugadas a balón parado. Hay equipos con una gran calidad para realizar jugadas a balón parado, con una gran variedad y que cada jugada a balón parado es determinante. En el caso del fútbol 11, esa es una característica. En el caso del fútbol sala, esto se vuelve aún más complejo porque dadas las características del juego, pues hay muchas más situaciones, muchas más jugadas a balón parado, muchas más situaciones que se van a dar desde una jugada a balón parado, que se inicia con balón parado, y que eso nos va a dar la posibilidad de tener pues una más grande gama de posibilidades para poder realizarlo. Entonces, vamos a observar algunos de los elementos que tenemos en cuanto a las jugadas a balón parado. En el caso de fútbol, nosotros contamos con los tiros de esquina y los tiros libres. En el futsal, nosotros tenemos los saques de esquina, los saques de banda, los tiros libres, las salidas de centro. Cuando hablamos de los tiros libres, nosotros estamos hablando de tiros libres incluso con barrera y sin barrera, ya que en este deporte pues se da esa característica. Pero la característica del futsal es que los saques de banda al hacerse con el pie se vuelven realmente una jugada a balón parado donde se va realizar muchas veces dentro de un juego. La semana anterior platicaba con uno de los profes y me decía, mire, profe, la cantidad de saques de banda que se dan en un partido es impresionante, qué bueno que no lo cuantificamos. Bueno, en el caso de fútbol, pues los saques de banda tienen un componente, pues no, sí son importantes, pero no son tan determinantes como en el fútbol sala.
¿Por qué? Porque la jugada prácticamente hay saques de banda que son tiros de esquina y que están muy cerca del arco o a media distancia que también pueden finalizar perfectamente con una jugada preparada. Entonces, la cantidad de situaciones que se dan en el fútbol sala pues son muchísimo más elevadas. ¿Por qué importantes? Bueno, porque son importantes porque muchos de los goles, muchas de las finalizaciones se dan no solo a favor del equipo que tiene marcando, digamos, la ofensiva, sino también por una de las características que se da. Es que muchas veces una jugada a balón parado que no tenga uno de los componentes, como lo vamos a ver, del balance o el equilibrio defensivo, pues puede resultar en una transición y una jugada en contra. Por eso hay que vamos a ver todas estas fases y todos los elementos que componen una jugada de balón parado para comprender y poder analizar cuáles son las partes fuertes y las partes débiles de un equipo en una jugada de balón parado. ¿Ok? Clasificación de los tipos de acciones. Cuando nosotros hablamos de esto, pues nos estamos refiriendo a jugadas que pueden ser marcadas rápidas. Hay equipos que se caracterizan por esa situación de marcar rápido una jugada a balón parado. Es prácticamente parte de la viveza que se tiene y se debe de prever y de contemplar dentro del análisis este tipo de características. Son equipos que tocan rápido la pelota, que buscan que no están esperando una organización, sino que en determinado momento tienen jugadores que tienen esa lectura, están tratando de aprovechar esa situación y hacen una jugada rápida, ¿ok? Las jugadas directas, que pues en este caso, como nosotros sabemos, pues son jugadas donde el jugador busca tener una finalización directa al arco, ¿sí? Las jugadas simples, que son pues obviamente jugadas que buscamos tener esa finalización con movimientos lo más básicos posible, con 2 o 3 movimientos, y jugadas realmente elaboradas. Hay equipos que se caracterizan por tener jugadas muy elaboradas, muy vistosas en algunos casos, y pues algunos tienen la posibilidad de poder tiene la posibilidad de poder combinar este tipo de situaciones. Como les decía, realmente la gama, al hacer un análisis de las jugadas a balón parado, uno encuentra desde la señal, las señas que hacen para marcar la jugada, desde el posicionamiento inicial de los jugadores, desde cada uno de los roles que cada uno de los jugadores va dando y va determinando, porque de esa manera nosotros vamos a ir previendo qué es lo que podemos encontrarnos. ¿Qué roles vamos a observar en una jugada de balón parado? Esto es importante, ¿sí? Primero, el más importante es determinar quién es el sacador. Hay equipos que tienen sacadores especialistas para eso, o jugadores con cualidades muy particulares a la hora de marcar una jugada de balón parado, ya sea directa o indirecta. Entonces, el sacador es importante conocerlo, es importante saber cuáles son sus puntos fuertes, porque en función de eso nosotros vamos a poder saber o prever qué situaciones vamos a encontrar. Luego, la creación de espacios, ¿sí? Nosotros en una jugada a balón parado siempre va a estar buscándose crear espacios, crear espacio para el jugador que tiene la posibilidad. El engaño y o la ayuda, ¿qué jugadores realmente dentro de esa creación de espacios tienen una función de engaño y qué jugadores tienen una función de ayuda a la hora de realizar un movimiento previo a una jugada o un saque de balón parado? La finalización, ¿quiénes son los jugadores que regularmente finalizan? Eso es bien importante, saber qué jugadores son los que tienen contacto con el balón, sea que sea gol o sea que termine con remate, con finalización. Siempre hay jugadores que tienen esa característica que van a tener la posibilidad de poder llegar a finalizar. Siempre tienen muy buena lectura, muy buena ocupación de espacios, están siempre listos a los rebotes, entonces son jugadores que hay que tener en cuenta y conocer cuáles son sus características. Y la última, que es el balance defensivo. Esa es una de las características que muchas veces, como les decía, al no tenerla contemplada, puede ser una fortaleza, una debilidad y se vuelve una fortaleza para el equipo que está defendiendo una jugada a balón parado. Entender o saber que hay un balance defensivo que no es adecuado nos puede dar la oportunidad de hacer una transición y buscar una posibilidad de finalización. Entonces, cada uno de esos roles
es parte de las cosas que vamos a observar nosotros a la hora de poder hacer un análisis de este tipo de jugadas. Lo importante acá de entender cada una de las fases, los roles y los momentos que compone una situación de estas es poderla descomponer para evaluar cada una de manera mucho más analítica y poder entender el funcionamiento de cada una de las partes. ¿Sí? Vamos a ver aspectos como la clasificación en función de la posición del campo, las que son cercanas, medias y lejanas. En este caso vamos a... Esta particularidad pues se da mucho con el fútbol sala. En el fútbol pues las lejanas no son tan frecuentes, pero sí hay ciertos patrones que son importantes. Pero en el fútbol sala hay faltas lejanas que tienen ya jugadas preestablecidas y se pueden determinar, ¿sí? Las que son por el centro, laterales y las que son esquinadas, las que van casi que a la altura de un tiro de esquina y vienen básicamente teniendo estas particularidades. Entonces, según la posición, van a haber diferentes tipos de situaciones que nosotros podemos evaluar en cada una de ellas, ¿sí? Las que son con finalización directa y las que tienen finalización indirecta, que tienen varias situaciones o varios movimientos a la hora de hacer el juego. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque a la hora de nosotros hacemos un análisis no solo por las características del jugador, sino la posición dentro del campo. Según la posición dentro del campo que corresponda a la falta, el jugador y los roles de cada uno de los jugadores, pues nosotros vamos a poder encontrar de esa forma ciertos patrones que nos permitan ir encontrando cuál es la tendencia del equipo en las jugadas a balón parado. Vamos de jugadas a balón parado, vamos a ver los tipos de defensa. Podemos ver que puede haber un marcaje individual al hombre, un marcaje en zona o una marca mixta, que en algunos momentos hay jugadores que marcan en zona y jugadores que marcan de forma personal. Esto es importante definirlo porque pues, nos va a dar la posibilidad de armar las parejas de marcación a la hora de definirlo dentro de nuestro planteamiento, que los jugadores ya sepan qué tipo de marcación vamos a hacer, a quién van a marcar en el caso que son nosotros estamos defendiendo y en el caso de que el equipo rival esté defendiendo, pues tratar de buscar ese tipo de situaciones para que podamos dar y aprovechar esas situaciones del marcaje individual zona o ya sea un marcaje mixto. Las características de los defensores. Uno, el posicionamiento corporal. Una de las cosas que hemos nosotros observado bastante cuando hacemos un análisis, y lo vamos a ver en alguno de los videos que veamos, es que muchos jugadores en las jugadas a balón parado pierden totalmente la percepción de los rivales por tener una visión clavada en el balón. Al tener la visión únicamente en el balón, se pierde toda la situación que genera el espacio y que genera la oportunidad para finalizar. Entonces, el posicionamiento corporal es importante a la hora de posicionarse para defender, porque de esa manera el defensor va a poder tener, según el posicionamiento corporal, la posibilidad de atacar el balón o atacar al jugador según cuáles sean las dos situaciones que se le presenten. El dominio del campo visual, esto es bien importante. Mantener siempre el giro de la cabeza. Les hablaba la otra vez en un estudio de que un jugador más o menos gira la cabeza sobre el hombro alrededor de 560 veces en un partido. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar viendo por lo menos 2 puntos de enfoque a la hora de realizar cualquier juego. Y entonces el dominio del campo visual es importante. El posicionamiento corporal va a determinar el dominio del campo visual. O sea, si está mal posicionado corporalmente, el dominio del campo visual va a ser limitado. Por eso es bien importante comprender esa parte. El dominio del campo visual va a estar limitado si el posicionamiento corporal no es el idóneo, ¿sí? Y la otra es el dominio espacial. Los jugadores que saben moverse dentro del área o los que saben posicionarse, los que saben crear el momento o saben esperar el momento. Entonces es bien importante saber en dónde aparecen. Hay jugadores que siempre van a cerrar, por ejemplo, el segundo palo que aparecen en la zona de finalización, en las zonas marcadas de finalización, y son jugadores que tenemos que tener en cuenta que siempre van a estar ahí, que siempre van a llegar. Entonces el hecho de que el balón pase y llegue a esa zona es una situación de peligro porque van a haber jugadores siempre ocupando ese espacio que representa peligro para
o una posibilidad de gol. ¿Qué posibilidades hay a la hora de hacer una situación, de presentar análisis? Bueno, determinar qué aspectos vamos a presentar. Hablábamos con un par de entrenadores que me hablaron y estábamos platicando y me decían, mire, profe, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un análisis y hay una situación muy crítica, muy particular? Entonces, bueno, creo que lo más importante aquí es determinar que primero podemos hacer un análisis de todo el grupo a nivel colectivo. Podemos hacer un análisis con un grupo de jugadores o a nivel de líneas, por ejemplo, la línea de la defensa. Vamos a hacer un análisis y vamos a sentarnos con ellos a platicar, a ver algunos videos o a ver algunas situaciones de juego, a ver algunas estadísticas o ver algunas notas que nosotros tomamos que sean importantes. Y el tercer nivel es con un jugador a nivel individual. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque creo que parte de lo que nosotros hacemos dentro del manejo de grupo pues, es saber manejar las situaciones, ¿no? O sea, no exponer al deportista que ha cometido, digamos, una situación de un error repetitivo y exponerlo dentro de todo el grupo, sino que tal vez trabajarlo dentro del grupo donde él se maneja por líneas o en el caso que nosotros consideramos adecuado, pues hacerlo de manera individual. ¿Por qué es importante esto? Pues porque de esa forma nosotros vamos a poder tener esos tres escenarios para saberlo hacer. Recuerdo que la primera vez que hicimos un análisis de video con un equipo, con los primeros equipos que comenzamos a hacer esto, la primera vez fue un mercado, todo el mundo echándole la culpa al otro, este no soy yo, este es aquel, o yo no hice eso, miren muchachos, estas fueron los balones que recuperamos, ¿quién levantó esa estadística? ¿A quién le consta que eso fue así? Hay un montón de situaciones que se dan y se plantean. Sin embargo, recuerdo que con el tiempo se volvió una cultura y la mayoría de jugadores, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cuántos balones recuperé? ¿Cómo estuve? ¿Cuántos pases acertados di? ¿Cuántos pases equivocados di? Entonces, se vuelve una cultura realmente de rendimiento y eso es lo que debemos de procurar a la hora de tener el tacto para saber qué tipo de análisis podemos presentarle a los jugadores. Porque nuestro objetivo es volver esto una cuestión de una cultura de rendimiento, donde imaginémonos nosotros que a nosotros nos llega cada fin de mes nuestro estado de cuentas en el banco, ¿sí? Entonces nos llega un estado de cuentas donde si los números son rojos, pues obviamente algo tenemos que hacer, ¿no? Si los números pues son positivos, pues hasta nos da el chance de darnos algún gusto o algo así. Pero cuando los números son en cero, pues también eso despierta ciertas alarmas. Bueno, pues esa misma comparación, esa misma medición tan básica que nosotros hacemos a la hora de comparar cómo estamos, es la que un deportista debe tener como nosotros como equipo y como entrenadores, debemos de facilitarle al deportista como parte de la cultura. O sea, son indicadores. Esto no es absoluto, ¿ya? Son indicadores de rendimiento. Un mes puedes estar en el presupuesto con números rojos, pero los siguientes 2 meses te puedes recuperar. ¿De qué depende? Pues de lo que hagas en ese mes para recuperarte. Entonces, lo mismo pasa acá. El deportista o el jugador debemos de hacerle llegar el mensaje al jugador de que lo importante es que ese resultado o ese análisis que estamos haciendo es un indicador que no es absoluto, sino que ese indicador se va a modificar en función de un montón de factores que uno, él es el principal responsable y dos, nosotros para crearle el ambiente y crearle las situaciones donde él podamos facilitarle a él la resolución de los problemas que tiene dentro del campo, ¿sí? El posicionamiento, las líneas de pase y todas esas características que él necesite. Pero básicamente el hecho de tener nosotros un análisis nos da la pauta de poder tener indicadores de rendimiento. Por eso, las palabras son bien importantes, las palabras son fundamentales. Si nosotros decimos, mira, vamos a hacer una evaluación, el hecho de decirle a alguien que es una evaluación lo pone en alerta y muchas veces te pone a la defensiva. Cuando decís vamos a hacer un análisis es porque vamos a ver cosas que están bien y cosas que hay que mejorar, ¿sí? Entonces, muchas veces la forma en la que nosotros expresamos a la hora de hacer un análisis o la presentación de un análisis es clave para nosotros poder saber manejar y saber orientar de mejor manera al grupo, porque pues al final es un grupo y se dan muchas situaciones que pueden ser tomadas en diferentes situaciones, ¿no? Desde una broma, desde una burla hasta una situación que pase ya a una cuestión de una molestia personal o particular, que se puede dar. Metodología de presentación. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros a la hora de presentar? Pues hay una técnica muy sencilla que nosotros
que, que, que se recomienda a la hora de hacer una comunicación asertiva. Esto me imagino que lo han de haber visto en la clase de dirección de equipos, pero la comunicación asertiva es ese punto intermedio o ese punto clave en el no le digo nada porque está cometiendo un error o me le voy encima y le pego una gran gritada, ¿sí? Hay dos escenarios. Una, lo dejo pasar, no le digo nada, o sea, no lo confronto, y la otra es, voy, lo confronto, pero lo hago de una manera que me lo paso llevando, ¿sí? Entonces, la comunicación asertiva es encontrar ese punto intermedio en el cual nosotros podemos llegar sin dejar pasar algo, pero tampoco sin atropellar al sujeto o al grupo, o que no se sientan atropellados a la hora de recibir esa retroalimentación, ese feedback que nosotros le estamos dando. Entonces, hay una fórmula que se utiliza, una metodología que se llama el sándwich, que es una forma eficaz para buscar el cambio de conducta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con el entrenamiento? Generar hábitos conductuales, hábitos de acción. Si pierdo el balón, boom, voy a presionar. Boom, veo quiénes están y si me acompañan, subo la presión. Si no, si estoy solo, no subo la presión. ¿Ok? ¿Quién da la orden para subir la presión? ¿Quién es el jugador que dice? ¿Quién es el que manda? ¿Quién, si viene de atrás? ¿Si es el de adelante? Bueno, todo eso son una serie de hábitos que nosotros vamos trabajando de manera repetitiva y constante para que el deportista se habitúe, el jugador se habitúe a reaccionar ante esos diferentes escenarios. Entonces, lo que nosotros buscamos es un cambio de conducta. El proceso de análisis, en este caso, desde la parte descriptiva, de estadística, de números, desde la parte cualitativa, cuando vemos algunas situaciones, y desde la parte audiovisual, cuando podemos observar algunos videos, lo que nos va a dar a nosotros son herramientas para poder abordar al deportista, ¿sí? Porque entre más elementos nosotros tengamos para abordarlo, pues vamos a tener más argumentos para plantearle la situación, para plantearle el escenario. Pero obviamente, pues como les decía, ofrecer una retroalimentación es importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es redireccionar. Alguna vez les platiqué de este concepto, de que lo importante cuando uno va con un GPS no es te equivocaste. El GPS cuando uno va manejando pone Waze o el Google Maps y uno va manejando y uno en lugar de cruzar sigue recto, no le dice, es que no entendés, hombre. O sea, ¿y por qué no cruzaste? No, lo único que te dice es 2 cuadras adelante, cruza a mano derecha nuevamente y regresa 2 cuadras. O sea, simplemente es una cuestión de redireccionamiento, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es entender de que lo que estamos buscando con este análisis es redireccionar hacia dónde queremos que vaya en función del modelo de juego y el sistema que nosotros queramos implementar. Entonces, redireccionar y cambiar el comportamiento de cara a mejorar algo puede llegar a ser un proceso complicado. Si se hace bien, esto puede conseguir mejorar mucho en lo que se pretende. Entonces, si hay... hoy no les voy a recomendar un libro, una película, pero sí les voy a recomendar un libro. Si no se les da mucho la lectura, busquen resumen de libro en YouTube. Hay resúmenes muy buenos de videos, de libros. Pero hay un libro que se llama Conversaciones Cruciales, que es saber, digamos, cómo abordar situaciones complejas. O sea, cómo hacer que de una situación compleja esto nos sirva para convertir a esto en algo positivo. Las situaciones complejas que no se abordan generan crisis. Las situaciones complejas que se abordan de una mala manera generan crisis. Pero las situaciones complejas o complicadas que se abordan de manera asertiva, ¿sí?, son una gran oportunidad de crecimiento. O sea, es únicamente el 33% de probabilidades que tenemos de hacer una comunicación acertada. Entonces, es bien importante porque la probabilidad es de 2 a 1, ¿sí? 2 probabilidades. O somos muy flojos o nos estamos pasando de estrictos. Lo más importante es encontrar ese punto. El libro se llama Conversaciones Cruciales y es muy bueno porque da muchas estrategias de cómo poderlo hacer. Hoy estamos viendo una, pero creo que en el manejo de grupo y ese tipo de situaciones es importante. Y más que todo, en la presentación y en el análisis de resultados o de evaluaciones, que es algo que muchas veces se vuelve complejo. Comunicar a la persona qué es lo que se está haciendo bien, la parte positiva, qué es lo que se está buscando hacer bien. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una presentación en video, buscamos hacer determinadas situaciones. Ok, vamos a ver momentos de la defensa donde logramos
por ejemplo, reagruparnos bien, orientar el balón, orientar al equipo por donde nosotros queríamos y el equipo pues no pudo progresar. Ok, sacamos ahí. Bueno, ahora sacamos la parte positiva, lo pudimos hacer bien. Luego, ¿qué aspectos consideramos que se deben de mejorar? ¿Qué aspectos se pueden mejorar dentro del análisis? Ahí es donde vamos a meter nosotros el análisis. Ahí es donde vamos a poner la parte que nosotros queríamos decir directamente. Y luego resaltar aspectos positivos del desempeño en general. Con esta metodología, nosotros lo que estamos buscando es reconocer la parte importante que es la voluntad y las cosas de hacer bien y que en algún momento se hacen bien y observar qué fue lo que pasó, alguna desatención, alguna situación, alguna desconcentración, alguna situación que generó cierto tipo de situaciones, ¿sí? Muchas veces hay jugadores que se salen del juego por una situación arbitral, por una falta, por un montón de situaciones, entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? O cuestiones de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede mejorar? Y en la parte, nosotros en medio de esa parte es donde nosotros podemos realmente colocar ahí los aspectos, los aspectos clave que nosotros determinamos qué es lo que necesitamos mejorar con nuestros deportistas. Entonces, resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general para que al final la sensación que a él le quede, pues es una sensación de que está haciendo las cosas bien, pero tiene aspectos que mejorar. Y hacernos responsables de esos aspectos a mejorar. Creo que ese es uno de los aspectos importantes. ¿Cómo sabemos si un jugador tiene un buen rendimiento? Esto es ya la parte que vamos a trabajar ya de manera grupal, entonces es bien importante que veamos esta situación. Entonces, ¿cómo saber si un jugador tiene buen rendimiento? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos o que todos nos hemos hecho para entenderlo. Y según la posición, cada deportista o cada jugador, según la posición del campo y cómo se desempeña o según el sistema que nosotros estemos utilizando, va a tener funciones diferentes. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es poder establecer 5 criterios de rendimiento en diferentes posiciones. ¿Para qué? Para nosotros saber qué observar. ¿Sí? Muchas veces, como hemos dicho, estamos tratando de hacer esa transición de un análisis cualitativo y pasar a hacer un análisis más objetivo. ¿Sí? Y llegar a hacer cuestiones cuantitativas. Eso pues nos va a dar la posibilidad de poderlo realizar y ver algunos elementos como les decía, análisis de video, análisis estadísticos con diferentes software que nos permitan hacer ese tipo de situaciones o hacer presentaciones con también algunas herramientas tecnológicas que nos dan esa chance. Pero, por ejemplo, 5 elementos que se consideran acá importantes a la hora de hacer un análisis es, bueno, a nivel de defensa, cuántas recuperaciones se hizo en el campo propio, cuántas recuperaciones de balón pudo realizar, esto en cuestión de números, a nivel de, a nivel de la presión al lado fuerte, cuando el balón, él estuvo del lado fuerte del balón, cuál fue su nivel de presión, si estuvo cerca del balón, si llegó tarde al balón, si no tapó la línea de pase que tenía que tapar y orientar el juego por donde nosotros, según los criterios o los principios que tenemos de juego, debemos de hacerlo según la zona de defensa o la zona de presión que nosotros tengamos, si marcó bien el lado fuerte del balón, los duelos aéreos ganados, cuántos duelos aéreos se ganaron, cuántos duelos tuvo y cuántos de esos duelos aéreos se ganaron. Este es un aspecto importante a la hora de evaluar a un defensor, ¿sí? La eficacia de los pases desde el propio campo, cuántos pases una vez recuperado el balón, pues cuántas veces logramos tener un pase acertado para hacer una buena salida. El porcentaje de pérdidas de balón en el campo propio es otro factor fundamental a la hora de poder evaluar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Poder hacer un análisis según las posiciones, qué criterios son los que nosotros consideremos que son los más importantes en función de qué es lo que buscamos, ¿sí? Si nosotros tenemos un jugador que es carrilero y su función es llegar a la línea de fondo por profundizar por las bandas y levantar centros, bueno, ¿cuántos de esos centros llegaron a la zona de finalización? ¿Sí? ¿Cuántos de esos centros fueron en función de lo que nosotros, de lo que el principio de los principios de juego le piden a él según el modelo de juego? Entonces, ¿a qué zona nos tiene que enviar en función de lo que está? Entonces, según la zona donde el jugador logre profundizar, así es la zona a donde se le solicita muchas veces que haga el pase
para hacer el centro y buscar la finalización. Entonces, todos esos criterios son importantes. Entonces, cada jugador, según la posición en la que se desempeña, pues va a tener diferentes criterios de evaluación, de análisis, puntos importantes. Y creo que una de las cosas importantes es poderlos definir. Muchas veces, digamos, creo yo que una de las cuestiones que son importantes a la hora de tener un equipo es tener claridad, ¿sí? Saber qué espero yo de un jugador o qué se espera de un jugador y en función de eso saber de que si está cumpliendo con eso, pues está dentro de los parámetros que nosotros consideramos que de rendimiento adecuados. Entonces, es bien importante tener definidos estos criterios a nivel individual. Hemos platicado ya de los aspectos y hemos visto los aspectos de orden grupal, de las secuencias de juego, de esta situación, pero llegar realmente a hacer un análisis individual según las posiciones, creo que es importante, tanto en el fútbol como en el fútbol sala, porque son características diferentes. No va a ser lo mismo un cierre que un pivot, que un ala o un ala pivot o un ala cierre, en función de las características que tengan, pues cada uno va a tener situaciones diferentes. Y lo importante acá es encontrar o discutir qué ciertos criterios nosotros consideramos que son los más importantes. En esta metodología donde buscamos hacer grupos, exponer, discutir y llegar a ciertas conclusiones, creo que lo más importante es que a la hora de compartir nosotros tenemos visiones diferentes y podemos acercarnos un poquito más y alejarnos de nuestra verdad individual y pasar a una verdad que ya fue expuesta, que ya fue puesta a prueba, uno, dos, ya fue cuestionada y ya fue comprobada, que eso es importante. Cuando nosotros expresamos nuestro punto de vista, es importante porque vamos a encontrar gente que lo apruebe y diga sí, nosotros confirmamos y decir sí, está bien, estaba de acuerdo. Más gente pensó lo mismo, o sea, está bien. Va a haber gente que cuestione y diga, mira, yo creo que eso no. Entonces, eso nos va a poner en una situación donde o afianzamos lo que sabemos o realmente entendemos que por ahí tenemos que ir modificando esa estructura que nosotros teníamos pensada. Pero lo importante de esto es que lo que queda al final es mucho mejor que lo que estaba al principio. Entonces, por eso es bien importante poder hacer este tipo de trabajos. Bien, nos quedan 30 minutos de la clase. Entonces, lo que yo les solicito es que vamos a hacer los grupos, vamos a trabajar de acá hasta el finalizar la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir 4 posiciones a analizar, ¿sí? Tanto en fútbol como en fútbol sala, según los grupos. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer en cada uno de los grupos? Pues vamos a definir 5 aspectos que consideremos nosotros que son los indicadores de rendimiento para cada una de esas posiciones, ¿sí? En función de la posición vamos a definir 5 elementos que nosotros consideremos que son los que le van a dar a él un criterio de rendimiento, según la posición, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos criterios de rendimiento? Y pues, al finalizar, de la misma manera que lo hicimos la semana pasada, vamos a hacer un documento que lo van a enviar por grupos y con los nombres de los integrantes de cada uno y tienen hasta el día 3 de septiembre para poderlo hacer. ¿Estamos? Pedrito, perdón, buenas noches. Sí. La pregunta es uno por grupo, no es que cada integrante del grupo envíe el mismo. No, es uno por grupo. Cada por grupo grupo va a definir sus sí, posiciones, sus jugadores y qué posición, 4 posiciones. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en futsal vamos a analizar qué debería hacer un portero, qué características tendría que Portero, salir. cierre, ala, pivot. Un cierre, ahora, un ala, un pivot, ahí estás. Ajá. Sí, ahora, y lo otro es, ¿me podrías explicar a mí, por favor? Porque no entiendo la diferencia entre indicadores de rendimiento y los criterios de rendimiento, porque son dos cosas diferentes que nos estás pidiendo ahí. El criterio de rendimiento es el que ustedes le dan para volverse un indicador. Eso es lo que vamos a discutir. Mi criterio y tu criterio puede ser, por ejemplo, que un portero, por ejemplo, salga bien, juegue bien con los pies y salga jugando bien con los pies, pero para mí es importante que también saque largo con las manos, ¿sí? Entonces, en ese criterio, cuando nosotros definimos, vamos a definir ya el indicador de rendimiento. Cuando ya definimos qué es lo que queremos de las 5 situaciones, bueno, que salga jugando con los pies bien y que también tenga buen saque con las manos. Saque largo, saque medio y saque largo con las manos. Entonces, ese ya es un criterio de rendimiento, porque ya lo discutimos entre todos nuestros criterios y entonces ya se vuelve un indicador de rendimiento. Indicador. Exactamente. O sea que sería al revés. Primero tendríamos que hacer la 3
y luego hacer la 2, porque ya en la 3 vamos a discutir los criterios y luego sacamos los indicadores. Exacto, cada uno considera diferentes indicadores, digamos, que eso es lo que pasa. Yo considero mis indicadores, vos, el otro compañero va a considerar los de él y otro los de él. En función de esos criterios, vamos a definir ya cuáles son los finales, los que nosotros, exactamente, el indicador final. Entonces, para entender, Pedrito, perdona, en el 3 sí, claro. nosotros tenemos que poner los criterios, 5 criterios de cada uno, y luego ya sacamos, ya definimos los 5 indicadores que serían en la parte 3, ¿verdad? Ajá, así es. Que eso ya lo van a tener definido. Entonces, ya definido, ya todo el mundo sabe qué es lo que van a evaluar de esa situación. Por ejemplo, te decía, el ejemplo de un portero o de un jugador, por ejemplo, que un cierre que tenga capacidad de anticipación. Y cuántas veces anticipó, cuántos balones interceptó, cuántas veces se anticipó en un juego. O sea, esos son los criterios que yo tengo. Para alguien puede decir, no se puede anticipar en todas, tiene que tener otras características. Bueno, ¿cuál es la otra? Los pases, salir jugando bien, cuántos pases dio bien en salida, ¿ya? Entonces, esos criterios al final se vuelven indicadores, pero cada uno, digamos, yo de manera individual puedo tener los míos, pero al discutirlos en grupo, definimos ciertos criterios donde ya todos vamos entendiendo las posiciones y el juego desde la misma visión, que ese es el objetivo, que todos tengamos un criterio más o menos parecido en cuanto a esos indicadores de rendimiento. Licenciado Pedro, al final son 4 posiciones, porque en el sí, párrafo hay una que dice 5, pero perdón, esa se me fue, pero son 4 posiciones. Gracias. Y son 5 indicadores, ¿ok? Ahorita voy a corregir eso y ahorita que se los envíe al grupo de WhatsApp, lo voy a mandar ya corregido. Nos salimos de esta, ¿verdad, Pedro? Y nos Así vamos a ver es. con nuestra Mara, dijo aquel. Así es, nos salimos de acá, cada quien arma sus grupos y esto por favor para el día viernes. Igual yo les mando ahorita la presentación y los criterios para hacer la tarea, para que se puedan guiar en base a eso, ¿ok? Pedrito, pero ahorita ya no nos volvemos a... Ahorita ya no ingresamos de nuevo. No, ya no regresamos. Estos últimos 30 minutos son para eso. Y mañana, como mañana tenemos clase, cualquier aspecto, retroalimentación, lo hacemos mañana antes de iniciar la clase de mañana. ¿Ok? Gracias, Pedrito. O sea que igual ahorita nos lo mandas al grupo, ¿verdad? Sí, ahorita se los envío al grupo de WhatsApp para que de una vez se puedan reunir los que ya están. Y los que no, pues lo pueden hacer entre hoy y tienen hasta el viernes para poderlo enviar. Gracias, Pedro. Profesor, solo una pregunta. ¿Mañana a qué hora ingresamos la clase? A las 7 de la noche. 7 puntos. Así es. Gracias, profesor. Buenas noches. Muy bien. Pedro. Muy bien, caballeros. Un gusto. Les paso ahorita por medio de WhatsApp la presentación y Gracias, Pedro. los indicadores. Bueno, gracias, Pedrito. Feliz noche. Un abrazo fuerte. Feliz noche. Buenas noches, Rick. Cuidado. Un par de cosas. Sí, con ese